¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en esta sexta entrega del análisis político de Frente a Frente, con una barra interesante de temas que han surgido en los próximos días. Un servidor, Jesús Quiñones, agradece el seguimiento que han tenido para este programa y agradezco la invitación de mi compañero Jorge Zelaya Díaz. Buenas tardes. ¿Qué tal, Liceo? Buenas tardes. Con una jornada de los últimos 15 días muy activa, actividad federal, actividad estatal, lo local también estuvo muy intenso. Sí, efectivamente, la agenda está cargada. Creo que hay temas que debemos de ver con lupa porque nos están afectando. Un día llegó la delincuencia y parecía que no pasaba nada, que era un anexo de la policía. Hoy la policía se convirtió en un anexo de ellos. Luego vinieron las propuestas del gobierno federal, donde los neoliberales tenían la culpa de todos los males y cambiaron los esquemas de operar el Estado, dándole todo el respaldo al ejército y le entregaron las fronteras y le entregaron los puertos. Pero los problemas del tráfico de armas, del tráfico de estupefacientes no ha mermado y ahora se agrega o se oficializa una situación que no es nueva, ya estaba ocurriendo desde hace muchos años, que es el huachicol fiscal, que es la importación de gasolinas, de energéticos, con una sola orden de paso, con una sola importación, pasan 5, 10 veces, las veces que sean necesarios, y ahora se estremece y se oficializa más con la incautación en algunas fronteras y puertos. Llegó un buque de gran capacidad que se hace todo un escándalo porque se habla de que es ilegal y finalmente que sí tiene un origen y finalmente no ha quedado todavía precisado en dónde es el origen y cuál es el destino. Yo creo que los mexicanos, más allá de los vaivenes, vamos a suponer que el buque está correcto. Pero Huachicol Fiscal tiene mucho tiempo y está en las gasolineras de todo el país. Algunos gasolineros no se atreven a denunciar porque se ha convertido en una especie de delincuencia organizada y también por cobardía, también hay que decirlo, y llega a todos los extremos y a todas las partes del país. Parral no es la excepción, debe de tener la injerencia de ese huachicol fiscal, que no es otra cosa que una generación de una competencia desleal para el resto de los gasolineros que sí dependen de esas importaciones o que quienes les venden o les trasladan esas importaciones, pues se las dan a precio justo, pero ellos se quedan con lo demás. Y finalmente el tema del impuesto, al costo de la gasolina, que eso es realmente lo que viene impactándole al ciudadano común, porque según los propios gasolineros, si no estuviera el IEPS tan alto, más o menos el litro de combustible al público debería estar en unos 10 o 12 pesos. Sí, bueno, pues también si no existiera esos impuestos, no existirían muchas cosas que se hacen en la federación. Pero ante esa incapacidad del Estado de poder frenar estas irregularidades, la presidenta optó por generar una resultante, bueno, pues, es un paliativo, pero es una propuesta al estatizar o pedir que la gasolina verde no pase de 24 pesos. O sea, algunos lo han atendido, otros no, pero es una respuesta al no poder controlar el huachicol, es decir, el Estado se somete otra vez a la delincuencia. Sí, desde luego, porque el origen del huachicol viene también del mismo proveedor. Finalmente, el que produce el combustible, sea extranjero, sea local, de donde venga, es el único proveedor. Sí, efectivamente, bueno, es el de Pemex, pero también las gasolinas importadas, pues ahí se pasan, sobre todo en los estados fronterizos que tienen esa facilidad, con una misma importación, pues la utilizan varias veces. Y no es que los que estén en las aduanas sean cándidos o no conozcan de las reglamentaciones fiscales, más bien son perniciosos y eran perniciosos cuando la época neoliberal donde nos decían que el país estaba mal y lleno de corrupción, porque los malos eran los que estaban gobernando. Hoy están gobernando los buenos, pero pues la caparazón del discurso no les ha alcanzado para cambiar en los hechos nada, absolutamente nada, algunas cosas se han agravado. Y realmente sigue la situación igual. En un contexto diferente, vimos cómo el sistema de gobierno ha estado insistiendo mucho en temas, por ejemplo, como
eliminación de todo aquello que pueda fomentar la inclusión de un delito. Por ejemplo, el caso de los narcocorridos, que yo la verdad no tengo realmente un concepto tan claro de que el cantar o no un corrido sea un sentido de ampliar la proyección del narcotráfico, pero habrá quien vea que la apología del delito se hace a través de un narcocorrido. Y estaba viendo este fin de semana un concierto de Luis R. Conríquez, que normalmente canta mucho y mucho del narco, que finalmente la gente se molestó y le llenó el palenque de basura, de botes de cerveza, de refrescos, irritados porque no les cantó los narcocorridos que tanto quería. Desafortunadamente, pues esas expresiones nos dan la idea de que cada vez más hay sectores de la población crecientes que gustan de que vivamos en un estado de caos, en un estado fallido, porque más allá de la libertad de expresión que les asiste totalmente de decir lo que quieran decir, hay un estado de derecho que es vulnerado a través de la acción delincuencial que ha costado muchas vidas, que está causando muchos desequilibrios emocionales y de salud, como para que todavía en los eventos que son regulados por el Estado se permita las alegorías a este tipo de prácticas y que en muchos de los casos lo hacemos por convicción, nos sentimos parte y una extensión de esa delincuencia, pero en otras somos parte de esa nueva evangelización delincuencial Claro. que busca traer cada vez más atributos. Entonces, el Estado se defiende a través de esas sanciones, pero también debería de defenderse a través de la persecución, donde efectivamente los héroes fueran aquellos que combaten la delincuencia y no los delincuentes que combaten al gobierno. Es decir, el villano emocionalmente sigue siendo el gobierno, que se supone nos debe representar a todos, y parece que la delincuencia es quienes nos están representando a todos. Y sabe que a mí me llama la atención un punto, Eliseo, los eventos más populares, los eventos más concurridos, los eventos de más taquilla son precisamente esos. Sí, estoy totalmente de acuerdo, o sea, es un mal, entre comillas, con el respeto para quienes gusten de esa música, es un mal de nuestro tiempo que se debe poner en relieve, y yo no criticaría tanto. El presidente Bonilla de aquí de Chihuahua ha presumido mucho las sanciones que ha interpuesto, pero son las reglas de juego que él impone o impone su gobierno para poder concesionar un evento público, es decir, el gobierno sí regula los eventos públicos. Si usted lo hace en una fiesta privada, pues no va a tener sanción. Es como se vería un gobierno autorizando y avalando espectáculos que tuvieran que ver con la apología del crimen. O sea, me parecería una incongruencia y qué bueno que se ha ido pues concientizando, por ejemplo, lo sucedido en Guadalajara con la sanción al grupo, y no dudo que otros o en otros lugares, pues los seguidores de ese tipo de prácticas pues hayan hecho lo que hicieron por las prohibiciones, pero pues que hagan un evento privado, cerrado, pues solo para conocedores de ese tipo de apologías, de arengas delincuenciales. Como parte del tema de la política nacional, el caso de Andrea Chávez, sido que estuvo también muy fuerte bueno, el pasado semana, y desde luego que se prolongó, porque a pesar de las indicaciones que dio la doctora Claudia Sheinbaum, muy específicamente de parar esa intención de campaña en pos de la gobernatura del estado de Chihuahua, de alguna manera disfrazada de Andrea Chávez, no lo logra de todo, porque ella todavía sigue promoviéndose. Pues esa es la muestra más clara de que hay una lucha intestina hacia el interior de Morena, en donde la presidenta Claudia Sheinbaum no es vista como la presidenta real de este país para los morenistas, sino como una extensión del real poder que es Andrés Manuel López Obrador. Estoy seguro que la arenga que hizo la presidenta de la República con la que coincido en este apartado que hace para tratar de apaciguar algunos de los espontáneos y espontáneas que andan buscando a toda costa posicionarse. Estoy seguro que si esa arenga la hubiera hecho el presidente, la reacción hubiera sido distinta. O sea, la presidenta necesita endurecer más
sus posicionamientos y radicalizar al punto de demostrar hacia el interior de su partido, pues, quién es la máxima figura y que se les empiece a olvidar que aquel que fue muy bueno y fue fundador, pues, ya debe pasar a segundo término por la salud del partido y por la salud del país. Nosotros elegimos a la presidenta y no podemos estar a expensas de que alguien esté atrás de ella. Lo que hizo la senadora, pues fue un acto de desacato, fue muy molesta, por cierto, yo la vi muy visceral, de por sí tiene una fijación en su expresión agresiva, molesta, hosca, y se molestó aún más, dijo que sí quitaría la publicidad, pero no las caravanas de la salud. Y, y creo que le asiste un poco la razón en cuanto a querer atender las necesidades de la población, pero no le asiste la razón en atender algún mandato de su partido, y el partido pues tendrá que actuar o dejar que la presidenta pues sea pisoteada en su autonomía, y eso va a dar un mal mensaje no solamente para los morenistas, para todo el país. Pero finalmente yo le puedo agregar un poco diciéndole que le veo 3 tiradores a Andrea. La doctora Sheinbaum, que es la última que ha salido. Obviamente, Maru Campos, que también tiene su interés de que ya deje de estar hablando mal de ella y obviamente desgastarla. Y el caso de Cruz Pérez Cuéllar, que también es otro de los contendientes. Por lo cual, el saber de dónde vienen todos los misiles o cuántos son de cada una de las trincheras es difícil. Lo que sí es que la forma en la que creo que está haciendo campaña Andrea Chávez está activando a los enemigos, ya los trae muchos en contra, y tengo mis reservas de por qué de ciertos días a la fecha se vino más crítica hacia ella. No es propiamente que sea un desgaste natural, sino me parece que sus 3, al menos esos 3 tiradores, esos 3 ejemplos, están actuando directamente en presionarla para que le baje al menos unas 2 rayitas. Bueno, Andrea Chávez es una creación del líder de la bancada de Morena, ¿no? Él tiene sueños presidenciales, Adán Augusto López tiene sueños presidenciales para el 2030, no lo han ocultado. Cuando se ve la punta del iceberg en Chihuahua con estas caravanas, empiezan a surgir otras prácticas similares en el resto de los estados. Es decir, que está preparando él un grupo de aliados para en el 2030 asumir la candidatura a la presidencia de la República por parte de Morena, secuestrarlo. ¿Y cuál es el mensaje que le queda muy claro a la presidenta? Que ella podrá ser la presidenta, pero no será quien mande en el país ni en Morena, porque el estilo que han manejado Claudia Sheinbaum es porque decidió que así fuera el presidente anterior, porque el presidente AMLO decidió que ella fuera. Y creo que ella está convencida de que por la forma y el método que ella pudiera sugerir, ella también debería estar en las posibilidades de definir quién la va a suceder, por influencia, por consejo o por un acto de indisciplina hacia esos poderes fácticos de Morena, pero ella es. Pero hoy le está surgiendo un presidencialismo alterno a través del Senado. Entonces esta muchacha, esta senadora, pues se ha convertido en un ariete de golpeteo para un terreno no morenista, que es el caso de Chihuahua, en donde el morenismo de Adán Augusto no solamente está luchando contra el PAN y el PRI, está luchando contra las otras corrientes que seguramente no lo apoyan en sus pretensiones y también los quiere acabar a través de eso. Es natural que se hubieran unido, dicen que las pruebas fehacientes de esas caravanas las puso en relieve el alcalde de Juárez, y la sincronía con el fiscal general hizo que se hicieran públicas y estallara la bomba. Y entonces se redireccionaron las críticas mordaces nuevamente de Andrea Chávez, que todo lo que no la elogie es parte de la complicidad
con el gobierno, aunque algunos de nosotros no tengamos ninguna intención de tener esa complicidad, pero tampoco ser comparsa de situaciones como las de ella. Entonces, eso es lo que la lleva a ella a seguir impulsada hacia adelante. Está siendo mandada como un ariete por parte del líder del Senado. No tiene nada que perder y tiene muchas posibilidades de ganar algo. Sí, claro. Pero finalmente el desgaste ya está en proceso, quién sabe hasta dónde vaya a llegar. Ella anunció que retira su propaganda, al menos en la ciudad de Parral, para este fin de semana no se ha retirado todavía. Todavía aquí en la carretera vía corta hay espectaculares de Andrea, sabrá si vaya a ocurrir o no vaya a ocurrir. Si ocurre es que acata la indicación de la líder moral del partido, y si no lo acata, pues entonces propiamente sigue viéndose rabiosa en contra de las indicaciones que le están girando. Ahora, ella se vende como la persona más votada de la historia de Chihuahua y tiene razón. Y los votos se contaron y ese fue el resultado. ¿De dónde vienen? Podemos tener muchas teorías, pero son de ella, son indiscutiblemente de ella. Es el ente más votado, la candidata más votada. Se puede decir que es gracias al jalón de la presidenta de la República, al esfuerzo y la conjunción de los grupos de Morena. Se puede aducir lo que sea, por lo pronto son de ella y ella está gastando ese bono democrático de esta forma. Seguramente es que si no le alcanza para llegar a la gubernatura, pues ella no habrá perdido nada porque no tenía nada. Y quizás hasta le toque a los cuarenses que se las manden de candidata, cuando no que sí logre efectivamente posicionarse como candidata de Morena. Finalmente lo que ya tiene segura es la posibilidad de negociar. Ujú. Si Compra en un boleto a la negociación. si en este momento hay algo por hacer, es que ella pueda negociar, porque, a la mejor no el desgaste no le va a dar para llegar hasta la candidatura a la gubernatura, o no le da para la gubernatura, pero lo que sí le da desde este momento es que ya está en el tablero para elegir al menos algunos de los candidatos. Y se ha convertido también en el personaje que más ha acaparado la agenda pública en estos últimos días en el estado de Chihuahua, es decir, que ha logrado posicionarse. Ahora falta las resultas entre los negativos y los positivos, porque las conductas y la actitud mostrada, la verdad es que le ha generado más negativos que positivos. No dudo que exista un grupo muy importante de nuevas personas que a lo mejor ni votaron por ella, que les complazca esa acción irreverente. Pero las decisiones finales de Morena no se van a tomar en una encuesta, ni en un rating, aunque aparentemente así sea, ni en sino en una negociación. Y en eso de la negociación creo que ella va llegando tarde. Y ella lo sabe, y a lo mejor esa es su función. Por eso lo está forzando. Por eso lo está forzando. Porque si es tersa, pues seguramente es que el resultado, si no le iba a favorecer, tampoco le va a favorecer. Pero con una actitud beligerante es muy probable que el premio de consolación sea más grande y en un descuido hasta se lleve el premio mayor del estado de Chihuahua, que sea la candidatura. Porque no hay que olvidar que cuando dicen la restricción de la publicidad no solamente va dirigida para ella, se le etiqueta a ella por el cuestionamiento público que le hacen en la mañanera. Pero ahí podemos encontrar también al alcalde de Juárez, que tampoco ha sido la monita de los cerillos en eso de manotear para proyectarse. O el de Delicias, que también tiene espectacular. Juan de dices que ya está perdiendo a partir de enero, yo no le vi mucho, pero también que ha levantado la mano. Entonces, son varios a los que hay que sonar, pero acuérdense que la carta de la presidenta va a Morena. O sea, ni siquiera es una reforma constitucional general, sino a ella le interesa aplacar a las huestes morenistas, ¿eh? Aunque las del PAN y las del PRI sigan haciendo lo que tienen que hacer, a ella le interesa que Morena tenga orden, o cuando menos el orden y la línea que ella quiere marcar. Y en esa línea y en ese orden, es evidente que el que sepa leer entre líneas, no está la senadora, no está la senadora. Entonces, por eso me refería que entre los tiradores, pues también está Cruz Pérez Cuellar, el alcalde de Ciudad Juárez, que permanentemente hace giras por los municipios como buen samaritano, entregando apoyos de maquinaria, de equipo que logra gestionar en la frontera o que son parte del patrimonio municipal de Juárez, que fue autorizado que se separara para entregarlo en donación. Y eso le ha dado un cierto cartel y estructura.
Creo que también para él va el mensaje, fuera de ellos dos, pues no veo otros protagónicos, sí hay otros nombres que pueden sonar, pero los dos protagónicos está entre Andrea y el alcalde Cruz Pérez Cuellar. Y lo que menciona usted hace un momento, el caso de quién maneja la agenda pública, me parece que obviamente, al menos la última quincena, Andrea fue la figura política más mencionada a nivel nacional, estatal y seguramente en la frontera también. Incluso me parece que mucho más que la propia gobernadora del estado, que también tiene su agenda. Dos temas importantes ha estado manejando que me parece que no se han dimensionado como debiera ser, precisamente porque hay otros, como el caso de Andrea, que lo tienen más opacada al caso de Maru Campos. El caso de los productores del campo que se vieron afectados por el subsidio que retira la Comisión Federal de Electricidad y que ya los tiene haciendo algunas manifestaciones en la vía pública. Y el otro caso es de los todos aquellos que tienen que pagar por el agua. Generalmente es un impacto en la zona centro-sur de nuestro estado y la frontera, desde luego, con aquel convenio o aquel acuerdo que existe con los vecinos del estado del norte, porque hay que pagar también ese enorme compromiso de agua. Y definitivamente los berrinches de Andrea han acaparado la atención pública, al menos de lo que confiere el estado de Chihuahua, y se han llevado algo de atención a nivel nacional también por la dedicatoria de algunos programas de corte nacional o del centro del país que les han dedicado al tema. Incluso por encima de la gobernadora y del mismo Cruz Pérez Cuellar, que han pasado a segundo plano. Pero ahora, lo que va a desplazar en el tema mediático a Andrea, e incluso la va a hacer parte de la culpa que se está arrastrando, pues son, además del tema muy importante de la falta de agua, que eso no tiene que ver con ningún partido, no ha llovido, las presas están secas, son las cuotas de agua que están exigiendo más allá del Bravo y que no se puede pagar, nadie puede dar lo que no tiene. Este es un primer problema. Pero al mismo tiempo que esto le está pegando al sector agrícola y que de refilón nos va a volver a pegar a nosotros con las políticas arancelarias de Trump, porque somos unos dependientes de los alimentos que nos provee el vecino país. El tema de fondo de Andrea en relación a las caravanas de la salud tiene una relación muy directa con las deficiencias en el sistema de salud del estado de Chihuahua y del gobierno. Eso significa. Claro que ella nomás las dirige a las deficiencias de lo que compete al estado de Chihuahua, pero la salud está paupérrima en todas partes, y eso nos debería de dar pena. Y si es capaz de invertir lo que está invirtiendo en las caravanas, ¿por qué el gobierno no es capaz de invertir algo similar en la construcción de mejores condiciones de salud, no necesariamente de un hospital, sino que existan materiales de atención más amplio? Son temas que están confirmando la ineficiencia del sistema mexicano en la atención de las necesidades de la población, que se van a agravar a partir de hoy. Ahorita ya está haciendo mucha temperatura y de aquí en adelante se van a empezar a agravar con los temas del agua, tanto en las aguas domésticas, en el caso, por ejemplo, de Parral, con la falta de suministro, ojalá y no se agudice tanto para que no sea botín político, pero también para los agricultores, que creo que es la parte más sensible de la que podemos estar hablando ahorita como una actividad. Y a mí aparte no me parece nada honroso que los mayor cantidad de casos de sarampión que se han detectado en las últimas fechas corresponden al estado de Chihuahua. Efectivamente, tenemos un sistema ineficiente de salud manufacturado en la parte que le compete al estado de Chihuahua y manufacturado en la gran parte que le corresponde al gobierno federal, porque hay algo que no se ha dicho. La obligación constitucional de garantizar la seguridad y la salud le corresponde a la federación. Y en el caso de la salud, al igual que en el caso de la educación, hace años hubo una descentralización, pero no hubo una entrega de la responsabilidad al estado de Chihuahua o a ningún estado. Es decir, se transfieren los recursos para que lo controle y lo ejerza el estado de Chihuahua. Y es obvio que no alcanza, o porque no hay dinero, o porque hay mala administración, o por lo que sea, pero no hay una atención eficiente
para la población. Y ese es el punto que le saca brillo a Andrea, de que propiamente el sector salud del estado de Chihuahua, a pesar de que está recibiendo, creo que son 6,000 millones de pesos por concepto de recursos federales, no están viéndose transformados en un beneficio público, y hace trizas el Midi Chihuahua, diciendo que por eso ella implementa estas caravanas. Pero es que ahí hay algo de fondo especulativo. Habla de 6,000 millones, estoy de acuerdo. Y yo le pregunto, ¿y eran los que necesitaba? O sea, ¿con 3,000 funcionaba bien? ¿O le da 6,000 para algo que necesitaba de 12,000? O sea, nos dan una verdad a medias. Las cifras hemos perdido la capacidad de la dimensión y no sabemos si son suficientes o no. Entonces, sí, efectivamente, ahí está en el presupuesto. Como está en el presupuesto de ella, los 10 millones de la caravana que cuesta mensualmente. Y yo pregunto, ¿y es suficiente? Y si lo dividimos entre el número de beneficiarios, ¿cuántos quedan? La única respuesta que tenemos es que tenemos a los maestros en manifestación por la inconformidad. Tenemos a los maestros en la manifestación por la inconformidad también del ISSSTE y de pensiones. Tenemos una queja permanente de los derechohabientes de población abierta, de las ineficiencias de los sistemas de salud, tanto de los que comprenden del Estado como de los del Valle de Allende y todos los demás. Y el IMSS. Y el IMSS. Entonces, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra, y ahí no se mencionan las dimensiones de los presupuestos, que también deben ser generosos, pero no necesariamente suficientes. Entonces, pues creo que este tema nos va a dar para más y nos está tocando mucho la puerta también el tema del agua, una situación muy sensible. Aquí necesitamos hacer una alianza con el cielo o quien sea necesario, con los bombardeos de las nubes, o quien sea, pero la solución a la crisis del estrés hídrico que se va a generar socialmente, nada más puede venir del cielo, ¿verdad? Nada más. Sí, y ahí hay muchas dificultades para poder lograr ese objetivo. Se ha hablado mucho, se ha perdido mucho tiempo, se ha dejado de invertir. No sé si lo que se ha invertido se ha invertido bien o mal, pero definitivamente lo que vemos al día de hoy es que sí vamos a enfrentar en la ciudad otra vez una crisis de falta de agua. Ahora, tenemos problemas de seguridad, problemas de salud y ahora se va a agudizar o se está agudizando el tema del agua. Es un caldo de cultivo social muy negativo porque le podemos poner destinatarios el que quiera, pero todos somos parte del problema y será un desvergonzado, no le podemos decir de otra manera, quien diga que va a solucionar el problema o aproveche esa coyuntura de los problemas, sobre todo el agua, para decir que es el solucionador, el aladir, que le va a dar la solución permanente, las aspirinas de campaña, pero que no resuelve el problema de fondo. Ojalá y no se politizaran estos 3 temas y nos dedicáramos todos a la solución. La verdad es, no veo por qué nos debemos de estar peleando, porque cualquiera que sea el jaloneo, pues ahí vamos todos, para bien o para mal, y desgraciadamente las cuentas últimamente son para mal. Y últimamente, en tema local, el informe de la